Buen día, hoy vamos a hablar del sistema de complemento. Mi nombre es Raúl Hernández y soy alumno del TEC de Monterrey en la carrera de Psicología Clínica y de la Salud. El sistema de complemento es un mecanismo de defensa cuya misión principal es eliminar patógenos de la circulación. Existen tres vías de activación, la clásica, alternativa y la vía de las lectinas. La importancia de este sistema se manifiesta porque la ausencia o anomalía en algún componente puede llegar a causar enfermedades graves o incluso letales. Muy bien, nos vamos a enfocar en la vía de activación clásica. Esta se activa fundamentalmente por complejos antígeno-anticuerpo o por la proteína C reactiva. Es un proceso espontáneo que ocurre continuamente en la circulación y es controlado por el principal regulador de esta vía, el inhibidor de C1. Una proteína altamente glicosilada que actúa como un inhibidor de distintas proteasas que pertenecen a los diferentes sistemas de activación. Este comienza cuando el anticuerpo se une a la superficie celular y termina con la lisis de la célula. Las proteínas de esta vía son designadas de C1 a C9, pero nos vamos a enfocar en el complemento C1. Bien, ahora hablaremos de los componentes de la vía clásica. La activación del complemento por la vía clásica requiere de la presencia de complejos antígeno-anticuerpo, como dijimos anteriormente. Mientras que los antígenos pueden ser solubles o particulados, los anticuerpos tienen que ser de las clases IgM e IgG. El complemento C1 está formado por tres subcomponentes, C1Q, C1R y C1S. Los dos últimos tienen actividad proteasa. C1 es el complemento de reconocimiento. La activación del complemento se inicia cuando dos o más fragmentos, Fc, de los anticuerpos en los complejos inmunes reaccionan con el componente C1. La interacción ocurre a través del subcomponente C1Q, requiriendo para ello al menos una molécula de IgM o dos moléculas de IgG, situados en estrecha proximidad. Aquí hay algo importante. Varias proteínas del complemento son divididas durante la activación del sistema, y los fragmentos están designados como sufijos en subunidades. Por ejemplo, C3 se divide en dos fragmentos, C3A y C3B. Normalmente, los fragmentos más grandes se designan como B y los más pequeños como A. Bien, ahora veremos la deficiencia del inhibidor de C1. El inhibidor de C1 o C1-INH inactiva los subcomponentes C1R y C1S. El hallazgo principal del angioedema hereditario es el angioedema recurrente, el cual puede causar enfermedades graves si afecta la submucosa intestinal o muerte por asfixia si provoca obstrucción de las vías aéreas superiores. En esta enfermedad autosómica dominante, el alelo simple normal del gen que codifica para C1 no puede asegurar la producción de cantidades fisiológicamente apropiadas de inhibidor de C1. El C1Q, como parte integral del primer componente del complemento, dispara la activación del proceso donde éste se acopla a anticuerpos y por tanto al complejo inmune. De esta manera, el C1Q actúa como el puente entre el sistema inmune innato y adaptativo. Los anticuerpos naturales, como la IgM, incrementan la producción de anticuerpos por un mecanismo que depende de C1Q. Muy bien, como resultado, tenemos el angioedema hereditario. Esta es una enfermedad rara de transmisión autosómica dominante que se manifiesta con episodios de angioedema espontáneo, impredecible, edema cutáneo, de submucosas y de la vía aérea, que pueden representar un riesgo para la vida del paciente. Se produce por la deficiencia o disfunción del inhibidor C1 y se presenta en alrededor de entre 30.000 a 80.000 individuos de la población general. La enfermedad muestra un patrón autosómico dominante, 50% en hombres y 50% en mujeres. El estudio que se realizó por sospechas de angioedema hereditario es la cuantificación de los niveles séricos de los inhibidores C1 y C4. Bien, ahora veremos los tipos de angioedema hereditario. Existen tres tipos básicos de angioedema hereditario. El tipo 1 es el más frecuente, en un 85%, y se debe al déficit del inhibidor C1 o proteína inhibidora de la proteasa serina. Los niveles bajos de C1, INH y C4 sugieren angioedema hereditario por déficit C1 y INH en todas las edades. El tipo 2 se debe a déficit funcional del inhibidor C1, con niveles normales o incluso elevados de la misma proteína. El tipo 3 tiene una presentación clínica similar a los de tipo 1 y 2,
pero no se debe a deficiencia o alteración funcional del C1-INH. El déficit cualitativo o cuantitativo de C1-INH ocasiona activación anormal de la vía clásica del sistema de complemento, con consumo de los factores C4 y C2. Durante dicha activación se liberan mediadores vasoactivos que aumentan la permeabilidad capilar y desencadenan el angiodema. Gracias.